Om Namo Narayanaya. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz. Om Namah Shivaya. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del Sadhana Tattva, que es esta serie de 32 instrucciones que dejó Swami Shivananda, entre los tantos escritos que nos ha dejado, instrucciones. Ha dejado esta serie de 32 instrucciones. Vamos a recordar los puntos que vimos los satsang pasados. Estamos dedicándole, un satsang a cada uno de estos ítems, más o menos. Depende del ítem, a veces le vamos a dedicar más o menos, pero ya venimos con 3 satsang dedicados. La primera grupo de instrucciones, estas 32 instrucciones, Shivananda las organizó en 7 secciones, que le llama la ciencia de los 7 cultivos. Ya hemos culminado el cultivo de la salud, que contiene 3 principales ítems de esos 32, pero que tiene mucho contenido. Lo voy a leer, esto ya lo estudiamos a través de 3 satsang de 3 domingos pasados. Es el cultivo de la salud. Dice: come moderadamente, toma comida ligera y sencilla, ofrécela a Dios antes de comerla, lleva una dieta equilibrada, evita el picante, el ajo, la cebolla, tanto como puedas, abandona el té, el café, la carne y el alcohol por completo. Ayuna en Ekadashi, toma solo frutas o raíces en ese día, practica yoga asanas entre 15 y 30 minutos diariamente, haz un largo paseo o algún deporte vigoroso diariamente. Esto ya lo estudiamos. Ahora vamos a entrar en el cultivo de la energía. Y nos vamos a detener en la primera instrucción. Yo le voy a leer todo para ver hacia dónde vamos a ir en el siguiente satsang, pero hoy nos vamos a detener en la primera parte. Dice: observa silencio durante 2 horas diarias y de 4 a 8 horas los domingos. Observa celibato según tu edad y circunstancias. Restringe la indulgencia una vez al mes. Redúcela gradualmente una vez al año. Finalmente haz voto de abstinencia de por vida. Entonces pues vamos a ir en otro satsang a trabajarlo de acuerdo a diferentes estadios. Por supuesto que es una instrucción ya más para el monje, pero tiene diferentes niveles, que lo vamos a trabajar el satsang que viene. Ahora vamos a detenernos en esta instrucción que es muy poderosa, la primera, que dice: observa silencio durante 2 horas diarias y de 4 a 8 horas los domingos. Recordamos que
bueno, Swami Shivananda al principio de estas instrucciones nos da un consejo interesante que es, nos dice, modifica a tu conveniencia e incrementa el tiempo gradualmente de estas instrucciones. Dice, al principio solo escoge solo algunas resoluciones factibles que constituyan un pequeño pero definitivo avance respecto a tus hábitos, carácter y carácter actual. Quiere decir, bueno, más vale cuando uno hace votos o quiere seguir instrucciones, tiene que saber que muchas veces Shivananda le hablaba a aspirantes dedicados de tiempo completo, a monjes, a renunciantes. Por eso él aclara que adaptemos. Nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra situación actual y tratar de, bueno, a veces no sobrecargarnos con demasiadas votos a la vez. Por eso dice, haz lo que puedas y adáptalo. Que no nos pase como este yogi que de golpe dijo, bueno, voy a tomar 3 resoluciones a la vez. Y las 3 muy, muy fuertes. Él dijo, bueno, me voy a hacer vegetariano completamente. Después, esa es la primera. Después dijo, voy a ayunar todos los domingos. La segunda. Y después, voy a hacer silencio todos los domingos. Y todo de golpe. Él no era vegetariano todavía. Bueno, una persona que hablaba bastante, etc. Y se puso esos 3 votos de golpe. No voy a ser vegetariano, voy a ayunar los domingos y no voy a hablar, voy a hacer mauna. Y agregó una más, y no voy a repetir cuando coma comida, voy a comer solo una vez. 4 resoluciones de golpe. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el primer domingo, recuerdan que le había dicho que el domingo no iba a hablar, iba a hacer mauna, que no iba a comer más carne, que se iba a ser vegetariano y que no iba a repetir. Pero ¿qué sucedió? Esa resolución la tomó un viernes. Llegó el domingo y ¿quién llegó a visitar? La suegra. Entonces, ¿qué pasó? Primer voto de no hablar, se perdió. ¿Cómo no le va a hablar a la suegra? Después la suegra vino con un pollo al espiedo para compartir el almuerzo. Voto de ser vegetariano, perdido. ¿Y qué pasó? La abuela, la suegra también le sirvió la comida y le hizo repetir 2 o 3 veces. No le podía decir que no a la suegra. Así que, bueno, Shivananda dice, adaptá lo que puedas. En esta instrucción, Shivananda nos dice, observa silencio. Técnicamente, silencio se dice mauna en sánscrito, mauna, o mauna. Él pone, observa mauna o silencio durante 2 horas diarias y de 4 a 8 horas los domingos. Esto, por supuesto, bueno, si vivís en un ambiente retirado, si estás en un ambiente adecuado, podés tomarlo con esa intensidad, pero si no, bueno, podés ir proponiéndote de acuerdo a tus posibilidades. De hecho, se dice que, bueno, él dice, observa silencio durante 2 horas diarias. Nuestra propia práctica espiritual, cuando hacemos nuestra clase, incluso cuando vamos a tomar una clase de yoga, eso es una forma de hacer mauna. En la clase de yoga no hablamos. No es como, no sé, si me voy a hacer pilates o al gimnasio, normalmente la gente habla mientras hace sus deportes, ¿no? Cuando hacemos yoga, implica el silencio. Así que ahí ya estás teniendo por lo menos, bueno, depende de la duración de la clase, 1 hora, 1 hora y media. Cuando haces tu propia sadhana, estás en un periodo de silencio. El comer en silencio es una muy buena también manera de
empezar a sumar puntos en Mauna, ¿no? No estamos acostumbrados nosotros. Generalmente nos sentamos enfrente de otro y tenemos que hablar, pero podemos ponernos esa pauta, especialmente obviamente si la persona es una persona de práctica espiritual, va a estar de acuerdo. Y comer en silencio es muy, muy adecuado, es una experiencia realmente la ideal, la correcta. Se digiere mucho mejor el alimento, uno puede ser consciente del primer ítem que habíamos estudiado, comer moderadamente cuando estamos en silencio, comiendo, somos más conscientes y podemos cumplir con más éxito lo que habíamos hablado de Mitahara, ¿no? de siempre dejar un cuarto libre, sin llenar el estómago, para parar a tiempo, ¿no? Y es muy importante para eso el silencio. En la India es muy tradicional cuando uno va a un ashram en la India, es muy linda la experiencia porque están acostumbrados ellos a comer en silencio. Entonces es un periodo realmente que se disfruta mucho hacerlo en silencio. Y es lindo cuando estás al lado de otros que están entrenados para eso. Una técnica que tienen ellos que es muy interesante es, ellos no se sirven en la mesa con otro enfrente. En las bandaras, que llaman las sentadas para comer, tú tenés uno al lado tuyo, pero no enfrente. Entonces se ponen distantes para no tener que estar mirando a otro y generalmente se da ahí como la necesidad de hablar. Entonces, comer en silencio, comer sentado en el piso y comer con la mano, esa es lo típico cuando uno va a un ashram en la India, que realmente es una experiencia maravillosa. Primero que se come menos, porque se está más atento y más consciente, y se digiere mejor el alimento por la posición de estar sentado con las piernas cruzadas, y también por comer con la mano, porque a través de la piel ya nos vamos alimentando. Y a su vez comer en silencio, eso es muy auspicioso. Vamos a leer de Swami Shivananda sobre Mauna, sobre el silencio, para ampliar un poco. El silencio es una necesidad y es una marca del aspirante espiritual. El aspirante espiritual que no sabe estar en silencio, bueno, no va por buen camino. Shivananda dice sobre el silencio es Dios. El silencio es Dios. Hay muchas instrucciones incluso en la Biblia, en todas las culturas espirituales, se sabe y se pide el silencio, y se sabe que para que se manifieste Dios tenemos que nosotros silenciarnos a través de la quietud física y a través de la quietud mental. De ahí viene el salmo precioso que dice, estate quieto y sabe que yo soy Dios. Y así como ese hay varios salmos, el estado de quietud física y de quietud mental se sabe que es fundamental para que Dios se manifieste. Shivananda dice, el silencio es Dios. Es el sustrato de este cuerpo, la mente, el prana y los sentidos. Es la clave de este universo sensorial. El silencio es poder. El silencio es poder. Es una fuerza viva. Es la única realidad. Todo se dice que descansa en el silencio. Y todos a su vez realmente lo anhelamos, el silencio. ¿Quién al final del día, por más rayásico que esté, por más cosas que quiera la mente, por más ruidos que ya hayamos experimentado y que querramos por nuestras agitaciones mentales, pero llega un punto del día que todos queremos entrar en paz y ya no queremos más ruido, ¿no? Queremos descansar. Es la tendencia natural. En un punto nos entregamos al silencio. Aunque la mente está llena de rayas, llena de impurezas, quiere agitación en su aspecto hiperactivo, pero en un punto todos necesitamos y buscamos y queremos, ya al final del día, déjenme en paz, y me voy a descansar, y entramos, gracias a Dios, en el momento del sueño profundo,
todos entramos en un estado de silencio y somos desconectados de esta matriz, de esta matrix. Somos desconectados y colocados en ese estado de silencio. Cuando nosotros podemos invocar eso desde la vigilia y crearnos momentos de silencio como el que creamos ahora, eso lo tenemos que tener como un hábito de todos los días. Sentarte, aparte de empezarte a mover con más conciencia del silencio, sentarte con el propósito específico de silenciarte, de vaciar tu mente, de entrar en contacto con la fuente del silencio. Sivananda dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento es el silencio. La meta de tu vida es el silencio. Esto lo tenemos claro, la sociedad no lo tiene claro, ¿no? Si le preguntamos cuál es la meta de la vida a alguien por la calle, ¿qué te va a decir? Te va a responder el silencio. Si te responde el silencio, te contacta con un santo. Pero bueno, nosotros tenemos que tener claro cuál es. Dice: tras todos los ruidos y sonidos, el objetivo de la vida es el silencio. El propósito de tu existencia es el silencio. El objeto de la vida es el silencio, el objetivo. Tras todos los ruidos y sonidos se halla el silencio, que es tu alma interna. Se dice que la propia música no existiría si no existe el silencio. Gracias a que hay silencios en la música, se produce la música. El silencio es tu verdadero nombre. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cómo te llamas, tenés que hacer silencio. Es la experiencia intuitiva. El silencio ayuda al ser intuitivo a expresarse. Nosotros también tenemos que ayudarnos entre nosotros a tratar de generarnos silencio y no sentirnos incómodos. Generalmente los seres humanos nos sentimos incómodos cuando el otro no habla, ¿no? Pensamos que está enojado. Pero bueno, si empezamos a aprender del silencio y amarlo y a respetarlo, también voy a entender cuando el otro lo necesita. El silencio ayuda al ser intuitivo a expresarse. Zambullirse en el silencio es convertirse en Dios mismo. El mensaje del desierto, del Sahara, es el silencio. No sé si ustedes, acá tenemos chilenos, seguro que sí, o bueno, argentinos del norte tal vez, si han estado en desiertos. A mí me ha tocado estar en Chile, me han llevado al desierto de Atacama, y ahí realmente yo comprendí por qué los grandes místicos se van al desierto. Realmente el mejor paisaje para meditar es la montaña o el desierto. En el desierto no hay ningún tipo de sonido. Me ha tocado entrar a espacios del desierto realmente que el silencio se escucha. Es una cosa donde no se escucha ni viento, ni un sonido de un pájaro, nada. Si bien son maravillosos los pájaros, pero por ejemplo estar en la selva es otra experiencia, ¿no? Es una experiencia donde está todo el tiempo la naturaleza activa y con sonidos de insectos, de sonidos de esto y lo otro, pero realmente para entrar en silencio no hay mejor paisaje y ambiente que el desierto. Realmente maravilloso, y por eso, bueno, los grandes místicos se iban al desierto, ¿no? Jesús mismo, en sus 40 días en el desierto. Dice: el mensaje del desierto del Sahara es el silencio. El mensaje de los Himalayas es el silencio, también el paisaje de montaña. El mensaje del Avaduta o peregrino, que habita completamente desnudo en el helado Gangotri o monte Kailas, es el silencio. En la India es muy tradicional encontrarse con Maunis. Maunis, bueno, son seres que están establecidos en el silencio, ¿no? Realmente incluso viven desnudos. A veces ahí uno se da cuenta realmente que la felicidad no es tener, ¿no? Y cómo
el no tener cosas, por no tener cosas no tenés por qué ser infeliz. Como en la India hay renunciantes, avadutas se llaman, que han hecho votos completos. Los más renunciantes son los que no usan ni siquiera ropas, e incluso viven en las nevadas de los Himalayas, ¿no? Como trascienden toda limitación física con su poder mental, y así viven en completo silencio y en completo retiro, y en completa felicidad. Dice, el mensaje del señor Dakshinamurti a sus 4 discípulos, Sanaka, Sanatana, Sanandana y Sanatkumara, fue el silencio. Dakshinamurti es una forma de Shiva, se dice que es Shiva en la forma del maestro del conocimiento. Es una preciosa, preciosa imagen de Shiva como un joven. Es muy curiosa esa imagen porque esa diferencia de la mayoría de las imágenes de los sabios, que son ancianos con barbas blancas, y hay jóvenes sentados a sus pies. Este caso es al revés, se dice que Dakshinamurti es un eterno joven que está siempre en silencio, y él está siempre en el gesto de Chilmudra, haciendo mauna. Y los discípulos se le acercan, y hay una imagen de Dakshinamurti con estos Sanat Kumaras, que son los 4 primeros seres creados, que los crió Dios tan perfecto, que ellos no aceptaron la instrucción de que tuvieran hijos y procreen, esa era la instrucción, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos meditar únicamente, no queremos saber nada con el mundo, y únicamente se dedicaron a recorrer la India hasta encontrar un maestro que los confirme en el conocimiento, que les corrobore este estado de iluminación que ellos tenían. Y se dice que llegaron a un punto en que encontraron un joven radiante en gesto de Chilmudra, en postura de loto, debajo de un árbol bañán, en silencio, haciendo mauna. Y ellos entraron en ese silencio. Dakshinamurti, a partir de ese momento, se dice que instauró ese tipo de enseñanza. Es un tipo de maestro del silencio. Por ejemplo, se dice que Ramana Maharshi era un maestro de ese linaje. El Ramana Maharshi ya mucho más contemporáneo, un maestro al cual Swami Shivananda fue a prestar respetos. Se dice que Ramana Maharshi recibía a sus discípulos, él era famoso porque hablaba muy poquito, generalmente no hablaba. Y maravillosamente a la gente se le aclaraba las dudas. Cuentan que una vez, bueno, está el famoso cuento que Swami Shivananda lo fue a visitar, fue el único maestro que Shivananda fue a visitar. Realmente grandes maestros lo iban a visitar a Swami Shivananda, pero a Ramana Maharshi Shivananda viajó kilómetros y kilómetros hasta el sur de la India para ir a visitarlo, y se dice que cuando llegó al ashram, entró a la habitación donde se encontraba Ramana, y entraron un grupo de discípulos con Shivananda, pero otros quedaron afuera porque no había espacio, es una sala pequeña y estaba llena de gente. Y cuando salieron a las 2 horas, los discípulos que estaban afuera le preguntaron a los discípulos que estaban adentro, ¿y qué hicieron Shivananda y Ramana? ¿De qué hablaron? Y los discípulos que estaban adentro dicen, no hablaron nada. Shivananda entró, se postró, se sentó, quedó en silencio, ambos quedaron en silencio. Después de un buen rato de silencio, se dice Shivananda se puso a cantar kirtan, y simplemente terminó el kirtan, se paró y se fue, y se volvió a su ashram, miles de kilómetros de vuelta. Ese es el encuentro de 2 sabios, ¿no? Nosotros nos encontramos y nos tenemos que contar toda la vida, ¿y qué hacemos? Gastamos mucho prana. Una de las cosas que sucede con el mauna es que se ahorra energía.
Estamos muy acostumbrados a ahorrar en el sentido monetario, ¿no? Material, y ahorramos y hacemos las cuentas y no gastamos y ahorramos electricidad, pero no tenemos esta cultura. Por eso Sivananda en este ítem está en la cultura de la energía, porque una de las formas más rápidas de perder energía es hablando. Por eso ya no voy a hablar más y se acabó el satsang. No, vamos a seguir hablando. Porque hablar en lo espiritual, eso no es perder energía. Seguimos con Sivananda. Dice, cuando el corazón se siente pleno, cuando experimentas una gran alegría, hay silencio. Eso es verdad, ¿no? Cuando estamos tranquilos, cuando estamos centrados, estamos silenciosos. Cuando estamos emocionales, cuando estamos agitados, cuando estamos, bueno, ahí nos podemos hablar como cotorras para aquí y para allá. ¿Quién puede describir las glorias de este silencio? Ese silencio cuando estamos armonizados. No existe ningún bálsamo curativo mejor que el silencio para quienes se sienten heridos en su corazón debido a fracasos, decepciones y pérdidas. Lo mejor que puedes hacer cuando estás en algún estado emocional es irte al satsang, ¿no? Meterte en el satsang, si es online, si es presencial, o tú mismo hacerte tu propio satsang y tu propio espacio donde te haces tu silencio, ¿no? Y buscas ese bálsamo. No existe ningún sedante mejor que el silencio para quienes padecen de los nervios debido al alboroto de la vida, aflicciones, rupturas y frecuentes disputas domésticas. Debería ser algo automático, ¿no? Cuando estamos ahí medio caldeado el asunto, bueno, hace silencio. Es un arte, ¿no? El abandonar a tiempo una discusión. Tráeme por favor, Swami, el cable de que se me está acabando la batería. El cable de la oficina, del cuarto. Entonces tenemos que tenerlo como una medicina. Realmente es medicina. Para uno y también para evitar malos entendidos. Se dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Muchas veces cuando estamos ahí en momentos de discusiones, cuando empezamos a decir cosas desde la ira, desde el enojo, desde un estado emocional negativo, todo lo que decimos allí generalmente está con el sello del error, nos equivocamos. O escribimos, ¿no? Hoy día con las comunicaciones mandamos cosas sin pensarlas, y mucho más inteligente es callar, saber hacer silencio, esperar. Incluso no tenés por qué callar para siempre, podés, bueno, esperar a que pase el momento emocional y después vas a decir lo que tengas que decir mucho mejor. No existe ningún sedante mejor que el silencio para quienes padecen de los nervios debido al alboroto de la vida. Si no permites a los oídos escuchar ningún sonido, esto es el silencio del sentido, de ese sentido en particular. También es silencio el no escuchar cosas. Por supuesto que lo que hay que escuchar es lo auspicioso, escuchar conferencias espirituales, escuchar kirtan, mantras, eso está muy bien. Pero incluso en algún momento, buscate momentos del día en los cuales no tengas ninguna experiencia sensorial. Hacer ayuno del oído, no escuchar nada externamente, no solo no hablar, sino también, bueno, buscar el no estar con estímulos de escucha constantemente, ¿no? Dice, en el sueño profundo te pones en contacto directo con el silencio maravilloso, pero aún sigue ahí el velo de avidia, de la ignorancia, el silencio de que disfrutas durante el sueño profundo y el que experimentas en lo más profundo de la noche proporcionan la clave para la existencia en este océano de silencio que es Brahman. Dice Sivananda, el Vak Indriya, que es el órgano del habla, Vak quiere decir habla, Indriya el sentido del habla,
Es el arma más fuerte de Maya para engañar a los jivas y distraer la mente. Nos distraemos mucho con este instrumento, ¿no? Y nos enredamos mucho en la Maya, hablando y hablando. Dice, la charla variada es un mal hábito que distrae la mente, dirigiéndola siempre hacia el exterior y que aparta al hombre de la espiritualidad. Las charlas variadas. Las disputas y peleas se producen debido a este bhakti indriya tan turbulento. La lengua es como una espada y las palabras son como flechas que hieren los sentimientos de los demás. Podemos hacer mucho más daño con nuestra palabra que incluso con nuestro cuerpo, ¿no? Beneficios de la práctica del mauna, de silencio. La energía se malgasta por medio de ociosas charlas, cuchicheo, pero las personas mundanas no se dan cuenta. El silencio, sin embargo, conserva la energía, por lo que puede llevar a cabo más trabajo mental y físico. Puedes hacer también mucha meditación. Por medio de la práctica de mauna, la energía de la lengua va siendo lentamente transmutada o sublimada en energía espiritual. Mauna es una gran ayuda para ser veraz y controlar la ira. Al controlar las emociones, la irritabilidad desaparece. Cuando uno está enfermo, observar mauna le proporcionará una gran paz de la mente. De hecho, realmente cuando estamos enfermitos no queremos hablar, porque es una respuesta natural, así como el ayuno, también el ayuno del habla y de no escuchar cosas. Dice, las personas muy ocupadas deberán observar mauna por lo menos durante 1 hora diaria. Si puedes hacerlo durante 2 horas diarias, mucho mejor. En la vida de sociedad es muy difícil eso, pero ya les digo, la propia práctica, eso que sí es importantísimo de todos los días, eso ya implica mauna. Y si no, te vas poniendo, bueno, días en los cuales les avisás a tus familiares, bueno, voy a hacer mauna en este periodo, o por supuesto cuando estás en ambientes espirituales, son buenos momentos para proponerse hacer, bueno, 2 horas de mauna, media jornada de mauna, 1 día de mauna, de silencio, etc. Y avisarlo, por supuesto, explicarlo en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice, al observar el silencio tendrás que mantenerte, sí, al vivir solo, con el shanti es habitual, estar en mauna, bueno, aunque el verdadero mauna es cuando tampoco estamos hablando mentalmente, ¿no? No necesariamente el estar solo implica estar en mauna. Puedo estar solo, pero estar con cantidad de actividades en la mente. Entonces igual también puedo proponerme, si bueno, ahora en este periodo no voy a escuchar nada, no voy a pensar en lo cotidiano, y me voy a retirar específicamente a vivir 1 hora de silencio. Dice, si deseas observar mauna, cuando observas mauna, perdón, ofrece ese periodo para hacer japa, meditación, estudio, pranayama, asanas, invertido, obviamente en lo espiritual. Debes observar mauna en el momento mismo de la tarde en que esperes muchos visitantes. Bueno, eso no es práctico, ¿no? Si el lugar no es adecuado para observar mauna, porque esto es muy importante, a veces tenemos tareas en los ashrams, es cómico, me he encontrado en ashrams con karma yogis que le ha tocado el karma yoga de la recepción, pero se les ocurrió hacer mauna en ese momento, entonces estaban con un cartel que decía mauna, y su trabajo en ese momento era atender gente. Imagínense qué lío, ¿no? Llaman por teléfono, tienen que hacer una pregunta, estoy en mauna. Ese no es el momento para hacer mauna. Pero bueno, tenés que elegir el momento que sea justamente el trabajo, que el trabajo te lo permita, para no generar inconvenientes con tu práctica de mauna, ¿no? Dicen, cuando haces mauna estrictamente, no debes mezclarte con los demás, no debes abandonar tu habitación con frecuencia, la energía de la lengua ha de sublimarse, convirtiendo la energía espiritual para ser utilizada en meditación.
Durante el periodo de Mauna estricto, cuando uno quiere hacer un Mauna estricto, no debes leer periódicos, lo cual reaviva los samskaras mundanos, perturbando tu paz. Dice, no debes escribir durante Mauna, tampoco debes, dice, reír, estas cosas, ¿no? Así. Todo supone romper Mauna, tampoco escribir demasiado. Reduce tus necesidades, debes organizar previamente quiénes te atenderán tu régimen dietético y el momento en el que deben servirte la comida, etc. Esto es para cosas específicas. Dice, intenta volverte, y esto es más importante que el Mauna estricto, ¿no? Intenta volverte una persona de palabras moderadas. Esto es lo más importante, ¿no? Así como en el ayuno lo más importante es la moderación, más que el propio ayuno, el comer en ese mitahara que habíamos hablado en el primer satsang. El ayuno del habla, en el Bhagavad Gita se llama el tapas del habla. Y Sócrates después, más adelante, por supuesto que en el Bhagavad Gita se dijo antes, Sócrates más adelante le llamó los 3 filtros. Esto es muy importante. Le voy a primero leer el Bhagavad Gita sobre el tapas del habla. El Bhagavad Gita en el capítulo 18, el yoga de la distinción entre las 3 clases de fe, habla de las 3 tipos de penitencias o de austeridades. Dice la penitencia, un segundito. Sí, la penitencia del cuerpo, la penitencia del habla y la penitencia de la mente. Vamos a hablar de la del habla, que es la importante, ¿no? Entonces, para este tema. Entonces dice el Bhagavad Gita, se llama penitencia del habla o austeridad del habla, al habla que no provoca excitación y es veraz, agradable y benéfica. Sócrates le llamó los 3 filtros, le llamaba los 3 filtros. Se dice que él tenía una gran reputación, bueno, era un gran sabio, era un gran erudito, y tenía discípulos, y se dice que un día un discípulo vino con un chisme, y le dijo, ¿sabes lo que acabo de oír de tu amigo? Entonces Sócrates le dijo, un momento, antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba de los 3 filtros. ¿3 filtros? Preguntó. Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, esto lo puedo aplicar para hablar cualquier cosa, habría que preguntarse 3 cosas. Primero, ¿has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? Es el primer filtro, la veracidad. Preguntar si lo que vas a decir es verdad. Y este discípulo que venía con el chisme dijo, ay no, solo escuché eso que decían por ahí de fulanito. Muy bien, le dijo Sócrates, así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo filtro. Lo que vas a decirme de tu amigo, ¿es bueno sobre él? ¿Es positivo? ¿No lo hiere? Y el discípulo dijo, ay no, lo que te voy a decir es una maldad, que sé que lo va a lastimar. Entonces, no pasó el segundo filtro. Entonces, ahora tercer filtro. Entonces, dijo Sócrates, ¿quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro de que son verdad? Tal vez puedas pasar la prueba del tercer filtro, le dijo Sócrates, que es el de la utilidad. Esto es muy importante. ¿Es útil, es necesario que yo sepa lo que me vas a decir de tu amigo? Y el discípulo le dijo que no era necesario decírselo realmente, no tenía utilidad. Entonces, concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué querías decirlo? Entonces, si todos obráramos así, esto es lo que dice el Gita, volvemos a repetir lo que dice el Gita, lo dice en otro orden, pero nuevamente, se llama penitencia al habla que no provoca excitación, eso es que no daña a otro, que es veraz,
agradable y benéfica. Son esas tres cosas, ¿no? Primero, que sea veraz lo que vas a decir, que sea verdad, pero eso no basta. A su vez, esa verdad tiene que ser positiva, no tiene que dañar a nadie, y a su vez, imagínate que lo que vas a decir es verdad y no daña a nadie, pero pregúntate, ¿es necesario decirlo? ¿Es útil? Si no es útil para el momento que lo vas a decir, bueno, mejor, dicen los yogis, hace mauna, y vas a haber gastado, ahorrado mucha energía. Esos son los tres tamices que nos pueden ayudar a, bueno, cumplir el mauna sin periodos estrictos de silencio, sino en todo momento. Para finalizar, les voy a contar un cuento, para no ser tan serios. Un pequeño cuento. Este es el cuento de los 4 monjes que se retiraron a una montaña aislada, donde había un monasterio, para llevar a cabo un retiro estricto de silencio absoluto. Así se lo propusieron estos 4 monjes. Dijeron, vamos a hacer un silencio absoluto, el voto de silencio. Eran 4. Entonces acordaron bajo ningún principio hablar, que no abrirían los labios. Designaron a un novicio para que se les sea de sirviente y asistente. Ellos no tengan que hacer ni siquiera gestos para pedirse la comida, nada. Tenían ahí un asistente y él atendía todo. Entonces llegó la primera noche, en el espacio de retiro, de silencio, y los 4 monjes acudieron al santuario a meditar. El silencio era impresionante, cortaba el aire. Los 4 monjes se sentaron en meditación, y al rato parecía que la lámpara del altar iba a apagarse. Entonces uno de los monjes le dice al asistente, estate atento que no se apague la lámpara, para algo te trajimos. Entonces uno de los otros 3 monjes le dijo, no te olvides que no hay que hablar. Indignado, otro de los monjes dice, parece mentira, ¿no recuerdan que hicimos el voto de silencio? Entonces el 4.º monje miró como recriminando a sus compañeros y le dijo, qué lástima, soy el único que observa el voto de silencio. En 2 segundos se acabó el voto estricto de silencio. Más vale, bueno, no proponerse cosas demasiado estrictas si no las podemos cumplir, ir más de a poco, pero bueno, ir también con paso firme y conectarnos con ese espacio de silencio. Ahí pregunta Margarita Yala en qué capítulo y versículo es. Lo que leímos del Bhagavad Gita sobre los 3 tapas es el capítulo 18. Ahora les digo el verso, el capítulo 17, capítulo 17, que es el yoga de la distinción entre las 3 clases de fe. Y el verso es el verso 15. El verso 15 del capítulo 17. Y lo que leímos de silencio fue de Swami Shivananda, del libro Senda Divina. Ahora sí vamos a hacer un poquito de silencio para darle honor a este tema. Vamos a vaciar nuestra mente, quedarnos quietos. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukchiyamamritat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukchiyamamritat. Om Trayambakam Jajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor
Uchiyamamritat Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Brityorma Amritangamaya Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Agradecemos a todos los maestros. Om Namah Shivaya. Nos vemos el domingo que viene. Que tengan buena semana. Om.